En esa memoria, en realidad yo les pongo un nombre. Nosotros el año pasado hicimos el Ateneo de tesis, se hizo un Ateneo que lo organizó la dirección de grado, que es un Ateneo sobre tesis se habló sobre la tesis de producción y hablamos sobre la memoria, y yo en realidad lo llamo sobre el proceso de producción, un capítulo aparte donde los hago reflexionar a ellos, bueno, ¿por qué mi producto va a ser así y no de otra manera? ¿Qué me pasó en este tiempo de trabajo a mí como tesista? ¿De qué me di cuenta de mi idea original y por qué el producto termina siendo lo que es? Una memoria para mí es, digamos, un documento que lo que hace es dar cuenta de una serie de cuestiones que exceden a la misma producción. En algunos casos, como es el caso por ahí de la planificación, la producción no requiere de adjuntos porque las cosas que se consideran indispensables o necesarias, digamos, para poder reconocer ese proceso y saber si esa producción es pertinente, están dadas en el mismo diagnóstico de la planificación. Pero si uno, por ejemplo, piensa en hacer, no sé, un micro radial, o piensa en hacer un documental o trabajar con algún otro tipo de lenguaje, digamos, a veces requiere de un algo aparte que le explique desde quiénes son los tesistas hasta que fundamenten por qué decidieron elegir esa temática o hacer ese tipo de producción, o hasta, no sé, que cuenten cómo fue el proceso de trabajo. A mí como evaluador siempre me parece interesante saber cuál fue el proceso de trabajo que tuvieron, digamos, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno, no sé, pienso en una producción documental, me parece súper interesante saber cuáles fueron todas las decisiones que los tesistas fueron tomando en el transcurso en el que fueron haciendo esa producción. Porque, digamos, la tarea de la investigación, pero en este caso también la tarea de la producción, en realidad tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con esas micro decisiones que uno va tomando permanentemente en el proceso de la tesis, ¿no? Que son desde, por ejemplo, qué tema trabajar, en dónde hacerlo, a quién entrevistar, por qué entrevistar a uno y no entrevistar a otro, de qué manera, por ejemplo, no sé, trabajar los testimonios. Entonces, todas esas decisiones y fundamentaciones me parece que es interesante que estén en este adjunto, digamos, que se llamaría. Y me parece que la memoria tiene que definir el objeto, me parece que es fundamental. Definir el objeto. A ver, una tesis de producción tiene objetivos comunicacionales y también hay un objeto que se construye. Entonces, a veces la mención al objeto puede dar lugar a confusión. ¿De qué objeto estamos hablando? Me parece que la memoria tiene que justamente aprovechar que tiene la posibilidad de extenderse en el texto para poder definir justamente cuáles son las aristas que marcan el límite, el territorio de lo que se está investigando y sobre lo cual se quiere hacer una propuesta. Entonces, si uno ve el video, ve el libro, ve la revista, ve la web que se propone como producto de la tesis de producción, la memoria lo que tendría que hacer, tendría que ofrecer todos los condimentos, todas las informaciones necesarias para poder marcar el marco de referencia, el contexto de interpretación de ese producto. Sé que la memoria es un territorio donde existen estas libertades, ¿no? La memoria no tiene un límite de páginas. Un video institucional sí, no podemos estar hablando de un video de 6 horas de duración porque es un plomo, pero una memoria si necesita 200 páginas para explicar un trabajo, un cortometraje de 15 minutos y serán 200 páginas, habrá que leerlas. En ese espacio es donde el tesista tiene que saber vender su producto, en el sentido de poder explicar a todos sus lectores cuáles son las complejidades que ha tenido la realización de ese producto, cuáles han sido las metodologías usadas para la recopilación de información, para la selección y el análisis de esa información, cuál es la estrategia comunicacional seguida a partir de ese producto que se propone, cuáles son los resultados esperados, cuáles podrían ser los escenarios que se construyan a partir de la circulación de ese material. Es decir, es un territorio que tiene muchísima vastedad y es cuestión también de trabajo también del director promover
esa apropiación, o sea, aprovechar el espacio de la memoria para poder desarrollar el marketing del producto, ¿sí? Que es en definitiva, digamos, ayuda también a la interpretación misma del producto. Para mí la memoria expresa momentos, visto desde lo que podría situarse en algún momento, o se situó en algún momento como la memoria de tesis de producción. Hoy no la considero como tal, hoy creo que lo que hay es una carpeta de investigación o una carpeta del proyecto que define la investigación, que necesariamente tiene que hacerse preguntas, sobre el cual circulan los objetivos, sobre el cual hay objetivos cognitivos y de procedimiento, sobre el cual hay que establecer un marco teórico conceptual, sobre el cual hay que pensar las herramientas y las técnicas. Lo metodológico, el diseño de tipología metodológico también tiene un espacio importantísimo. Entonces, no creo que ya sea una memoria. La memoria no es un cuaderno de bitácora, tampoco. Me parece que lo que hay va más allá. Eso es lo que ha dado tanta relevancia y que hoy podamos decir que la complejidad de una tesis de producción es igual o mayor a la complejidad de una tesis de producción. Claramente la producción, vuelvo a lo mismo y por ahí resulto reiterativo, pero tal vez coherente en lo que digo, es que esa producción tiene que tener un correlato muy claro. O sea, yo como evaluador lo que tengo que decir es, bueno, a ver, ¿por qué estos chicos hicieron este manual? ¿Por qué hicieron esta web? ¿Por qué hicieron este plan de comunicación? ¿Dónde está el dato concreto o anterior que esto me dice? Entonces yo miro mucho el correlato entre esas dos cosas, que yo las presento como escindidas o separadas, pero en realidad son fruto del mismo producto, del producto tesis, pero cómo es ese correlato. O sea, y obviamente ser muy exhaustivo en mi lectura para ver esas decisiones, si no están escritas tal vez en un capítulo que hable del proceso de producción, por qué el tesista hizo este producto y no cuestiones que yo voy imaginando que debería haber hecho en ese producto y no las veo reflejadas tal vez. Y me las apunto como preguntas, tal vez en instancia de defensa. No se olviden que la instancia de defensa es un espacio de cierre también del proceso de tesis, ¿no? Donde uno dice, bueno, todas estas cosas que le encontré me las pregunto, tal vez el tesista no las manifestó en el documento de tesis, pero las puede manifestar en la instancia de la defensa. Entonces en eso somos bastante rigurosos los evaluadores, de ver cómo es ese correlato entre esas dos partes de la tesis, si querés, por más que sean una sola. Digo, analíticamente la divido en dos, pero es una sola tesis, ¿no? Uno puede poner el foco en el producto y en si el producto es coherente con las líneas de acción que propone esa situación diagnosticada. Es una posibilidad, y es lo que yo hago cuando... Pero hay otros docentes que por ahí ponen el énfasis más en la rigurosidad metodológica de los procesos de investigación y no le dan tanta importancia como entiendo que les doy yo a la construcción de los productos, en tanto propuestas comunicacionales. Yo lo que veo es eso, que cuando hacemos tesis de producción hay mayor variedad de aspectos a analizar, y entonces a mayor variedad de aspectos a analizar hay también mayor diversidad de opiniones, mayor diversidad de ponderaciones de estas cuestiones que están involucradas, y está bien, por eso las tesis se defienden con un tribunal compuesto por 3 docentes, justamente para que haya distintos pensamientos formando parte de eso. Por lo general no miro si es tesis de investigación de producción. Evalúo el proceso. Trato de entender y trato de preguntar en el momento de la evaluación cuáles han sido las condiciones, cuáles han sido los momentos, cuáles han sido las problemáticas abordadas y las problemáticas resueltas de cuál otra manera. Entonces, no hay un preformateo a llegar a una evaluación. Me motivan distintas cosas, me motivan también a mí lectura, me motivan necesidades, me involucro muchísimo en torno a eso.